Muy buenas tardes, noches a todos, hermanos. No sé si es buena o mala costumbre, pero en este día, que es el segundo día más importante del año, considerándolo desde la liturgia católica, después de la Pascua, la Navidad, esos dos grandes misterios en los que va centrada nuestra fe, y desde los dos puntos, desde donde se divide después toda la liturgia del año, yo tengo, como digo, no sé si buena o mala costumbre de invertir mi predicación. Digamos que la homilía que estaría destinada a la tarde-noche de Nochebuena, la hago en la Navidad, y la que tendría que hacer en la Navidad la hago en la Nochebuena. Pero creo que en cierta manera tiene su sentido, porque me gusta siempre, a la luz de este Evangelio que nos narra ese evento y acontecimiento del nacimiento del niño Jesús, vivirlo con intensidad, pero al mismo tiempo cuestionarme también personalmente lo que este momento significa para mí, y espero que ustedes hagan suya este interrogativo, y cada uno de nosotros hoy, en esta noche, en estos minutos de reflexión, nos llegáramos a preguntar si realmente la Navidad me toca la vida de una manera intensa. Y por eso lo hago también de una manera un poco más emotiva, más sentida, con alguna experiencia personal de mi propia vida, en estos ya 36 años de ministerio. Recuerdo que el único día, en estos 36 años desde que dejé mi patria, España, para venirme a trabajar a América como misionero, el único día y la única vez que yo he sentido realmente nostalgia de estar en casa fue una tarde como hoy, una tarde del día 24 de diciembre de Nochebuena, haciendo yo kilómetros y kilómetros con mi todoterreno en mitad de la selva amazónica sin saber a dónde iba a llegar esa noche a celebrar la misa. Y me decía yo a mí mismo, ¿quién me habrá mandado a mí meterme en este lío? Con lo a gusto que yo estaría en casa ahora comiendo turrón y mazapán, ¿no? Rodeado de mis seres queridos, y aquí viviendo la incertidumbre del camino, sin saber el destino. Bien, dicho esto, miren, el Adviento a lo largo de estas últimas 4 semanas nos ha dejado a las puertas de la Navidad, unas puertas que, no sé si sarcásticamente, nosotros hemos venido cantando, recitando a través de esas tradicionales posadas nuestras, unas puertas que hace 2000 años se le cerraron a Jesús en Belén, porque no había sitio para él, con todo el simbolismo que eso encierra, ¿no? Tantas y tantas puertas, que entonces, como ahora, se cierran al niño Dios. Unas puertas que no son materiales, que son más bien espirituales, de tantos y tantos corazones que se cierran hoy a su gracia. Pero al mismo tiempo, unas puertas que hoy nosotros queremos abrir de par en par. Como decía, no sé si recuerdan al gran San Juan Pablo II, cuando vivíamos hace 25 años el jubileo del año 2000, yo vivía entonces en ese año en Roma, y él decía esta expresión, espalancate porte a Cristo, es decir, abran de par en par las puertas al Salvador, a Cristo. Y eso es lo que esta noche tenemos que hacer realmente, abrir las puertas de nuestras vidas y de nuestros hogares y de nuestras familias al Salvador que viene a nacer una vez más entre nosotros. A lo largo de estos 36 años, después de que yo llevaba ya 9 años trabajando en Perú, yo tuve que regresar a España por enfermedad. Y recuerdo que estando en esos meses de rehabilitación, de recuperación, el obispo de allí de Toledo, de mi tierra, me mandó a una parroquia porque el sacerdote que ahí atendía se mató en un accidente de tráfico. Era un 28 de octubre del año 1997
Y yo llegué también a este pueblo de lo que se conoce como la Siberia extremeña, a Las Rubias, a la que yo reconozco como mi primera novia. Porque la primera parroquia, yo a pesar de que ya había estado 9 años trabajando en Perú como misionero, nunca había tenido una parroquia, porque en la misión pues uno le dan un territorio y ala, a trabajar, pero en realidad no eres párroco. Y yo le llamo mi novia porque fue mi primera parroquia, y en esos 2 meses, porque yo estuve prácticamente 3 meses y medio cubriendo aquella parroquia, me tocó preparar la Navidad. Y desde que llegué me involucré en hacer una Navidad particular, una Navidad especial. Me fui a los colegios que había en el pueblo. Uno era religioso, llevado por monjas, el otro era del Estado, del instituto. Y hablando con los muchachos, dije, vamos a hacer una Navidad especial, vamos a hacer un nacimiento viviente en la misa de Navidad. Y así como hoy nos hemos reunido aquí, yo armé unos escenarios ahí en la iglesia y estuvimos un mes haciendo unas grabaciones que se representaban los misterios de la vida de Jesús, desde la natividad, ¿no?, la encarnación, la visitación, ¿no?, algunos milagros de Jesús, la misma natividad, la visita de los Reyes Magos, y involucrar a la comunidad. Invité a los muchachos para que cada uno asumiera un personaje en ese misterio de la vida de Cristo, con el acierto, yo me di cuenta tarde, pero después me alegré del evento, porque ese día, tal como estamos aquí hoy, la iglesia se llenó. Y a lo mejor no tanto porque la gente venía a la Eucaristía de Navidad, como han hecho ustedes hoy, sino porque su hijo, o su hija, o su nieto, o su nieta iban a ser parte de esa celebración a través de una obra de teatro. Y la homilía fue esa obra de teatro, en realidad, la representación del misterio de la vida de Cristo, especialmente centrada en la natividad. Pero lo curioso fue que en el ir involucrándome yo con las personas de aquel pueblo que yo no conocía, o conocía muy poco, yo recuerdo cómo esa noche marcó mi vida. No sé si alguien de ustedes conoce o ha leído o ha visto una película de Don Camilo y Don Pepone. Son unos libros escritos por Giovanni Guareschi que narran una historia popular de la Italia rural de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y es ese conflicto que hay entre el cura católico tradicionalista y el alcalde comunista, Don Pepone. Fue llevada al cine en los años 50-60, y hay como 5 o 6 películas. Si no la han visto, yo les invito a que lo vean, porque el humor que entrañan, pero al mismo tiempo la crítica social que reproducen es impresionante. Bueno, yo viví una experiencia muy similar a la que se narra en esa historia, y es mi confrontación permanente con el alcalde del pueblo, un socialista, no neocomunista diría yo, totalmente ateo, y mis discusiones con él, nos íbamos al bar a tomar una cerveza, una copa, y yo empezaba a hablar de Dios, él empezaba a hablar de su ideología, y se entabló una lucha ahí de ideología muy fuerte, muy curiosa, muy particular, pero terminamos siendo amigos, y a mí lo que me sorprendió es que llegada la noche de Navidad, yo lo vi escondido detrás de una columna en la iglesia. Un hombre que nunca había pisado la iglesia, que no había cosa que odiara más que a los curas. Y sin embargo, esa noche ahí estaba presente, obviamente colocado en un lugar estratégico, protegido, medio clandestino, para que la gente del pueblo no le viera que estaba ahí, pero ahí estaba. Y yo defino para mí aquella experiencia que me marcó para siempre, una oveja más en el portal. Una oveja más en el portal. Después de todos aquellos racionamientos confusos, contradictorios, todas aquellas tardes de discusión, salió la añoranza, salió la nostalgia en aquel corazón frío
recordando también su niñez y posiblemente lo que sus abuelos o sus padres le hicieron vivir en algún momento de su vida en torno a este misterio de un Dios que se hace hombre. Un hombre seguro solamente de sus dudas, pero que ahí estaba en la presencia de Dios. Y yo me definía a mí mismo, a raíz de aquella experiencia mía personal, como un pastor más en el Belén. Un pastor más en el Belén cargando sobre sus hombros a esta oveja, ¿no? La carga más preciosa que un sacerdote puede tener es un alma conquistada para Dios en la vida, ¿no? Una oveja más que vuelve al reír, lo que el Papa Francisco nos recordaba también en esos primeros años de su ministerio como un imperativo para nosotros los sacerdotes. Decía: pastores, tengan olor a oveja. Y yo decía: ovejas, tengan olor a pastor. Y esto se hizo realidad aquella noche, y yo espero que siempre, y así como aquella parroquia yo la consideré mi primera novia, hoy son ustedes, todos ustedes, unas ovejas más hoy en este Belén que todos formamos. Y yo, este pobre sacerdote, este pobre pastor, cargando con alegría a cada uno de nosotros al encuentro del niño Dios. Esa es la alegría del niño que viene a nuestro encuentro. Recuerdo que terminando mi ministerio de bombero, como yo digo, porque siempre he sido bombero, ¿no? Empezar a tapar agujeros ahí donde se vuelcan, me mandaron a otra parroquia que curiosamente es única en España. En el otro extremo, estábamos hablando de la Siberia extremeña y ahora me mandaron a La Mancha, al otro extremo de la diócesis, casi 500 kilómetros de distancia, a un pueblo, a una parroquia que se la conoce en España como la Pequeña Rusia. La Pequeña Rusia, ya se imaginan ustedes la feligresía, ¿verdad? Una vez más a cubrir una baja sacerdotal ahí, y curiosamente cuando yo llegué a esa parroquia, el sacerdote que estaba ahí me dijo: miren, aquí encontrarás gente siempre abierta y siempre dispuesta a escuchar al sacerdote, pero encontrarás a otra gente que no te podrás con ella ni cruzar por la calle. Curiosamente ese pueblo, durante la guerra civil y la dictadura, se convirtió en una cárcel donde retenían a todos los soldados que apresaban de la parte republicana, y terminada la guerra, pues muchos ya se quedaron a vivir ahí y fueron parte después de ese pueblo. Pero curiosamente, aquel sacerdote me decía: mira, va a haber muchas familias y muchas casas en las que no podrás entrar, gente a la que ni siquiera podrás saludar. El pueblo estaba partido por una carretera nacional, la parte de la derecha era comunista y la parte de la izquierda era nacional, ¿no? Nacional catolicismo. Y curiosamente a mí me gustaba trabajar a la derecha del pueblo. Me iba a la parte conflictiva. Me hacía el tonto, como que no conocía. Me solía ir a celebrar una misa en una capilla de Santa Ana que había allá. Y me solía ir como una hora antes de que empezara la misa. Y me acuerdo la primera vez que llegué, todo el mundo me miraba por la calle y me decía: se ha perdido usted, padre, no está en un buen sitio. Digo: no, voy a la capilla, voy a celebrar misa. Y había al lado de la capilla la sede del Partido Comunista. Y yo me metía a tomar un chocolate con churros. Enseguida se hacía el vacío a mi alrededor, como diciendo: ¿y el cura que ha venido a hacer aquí a molestarnos? Pero poco a poco lo fueron tomando con naturalidad y uno empieza a hablar con la gente y se da cuenta de que todos somos iguales y que todos somos hijos de Dios a pesar de nuestras ideologías a veces tan adversas. Y poco a poco vas abriendo ese frío, te van conociendo. También el sacerdote es una persona normal, no es alguien venido de otro mundo, y empiezas a crear esa empatía que tantas veces es necesaria. Dando cuenta de que como iglesia muchas veces nos hemos aislado o simplemente hemos señalado los de este lado y los del otro, los queridos y los odiados, y enseguida polarizamos. No es eso lo que quería Jesús, ¿verdad? También le señalaron a él porque comía con publicanos y prostitutas. Pero decía: yo he venido a salvar lo que estaba perdido. El médico no está para los sanos, sino para los enfermos. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por un hombre justo que no necesita conversión.
Y este debería ser el mensaje que calara hoy profundamente en nuestros corazones. Estamos tan anhelantes de paz, de justicia en nuestra sociedad, tan afectada por la violencia y la inseguridad. Pero alguien de nosotros pondrá un poquito de su parte para lograr esa paz en nuestro mundo, porque esto es lo que nos pide Dios. Recuerdo que al poco de estar ahí, me dice una chica del grupo juvenil de la parroquia: padre, mi vecino se está muriendo, pero usted no va a poder entrar a su casa, porque son comunistas. Digo, bueno, dame la dirección, yo voy a ir. Y me fui. Obviamente salió la hija de aquel señor y me dijo: usted, padre, no tiene permiso para entrar aquí. Y le dije, bueno, señora, digo, discúlpeme, no quiero entrometerme en su vida familiar, digo, pero ¿le podría usted preguntar a su papá, que me han dicho que está enfermo, si quisiera hablar conmigo? Curiosamente, aquella señora entró, le preguntó al enfermo y me dejó entrar. En esa casa nunca había entrado un sacerdote. Y yo empecé a hablar con aquel señor, un pastor en pleno sentido de la palabra, no evangélico, sino de ovejas, de campo, un hombre de campo sin cultura, sin educación, pero al fin y al cabo un alma que había que conquistar en ese último momento de su vida. Y yo simplemente le dije, mire, soy sacerdote, digo, pero vengo como amigo, simplemente para platicar con usted, no creo que tenga muchas visitas, ¿verdad?, en estos días. Un hombre que se ha criado en el campo. Y estuve con él unos minutos y le dije, ¿y a usted le gustaría que vuelva a hablar con usted mañana? Dice, bueno, si usted quiere, venga. Y al día siguiente volví y ya empecé a tratarle un tema un poquito más importante. Le dije, señor, ¿usted sabe que se está muriendo? Y me dice, sí, imagino, ya, yo soy el que lo siento. Digo, ¿y usted cree en el cielo, en la vida eterna? No, ¿qué voy a creer yo en eso? Esos son cuentos de ustedes, los curas, que se han inventado. Digo, o sea, ¿usted cree que todo se acaba en un sepulcro, en un poco de ceniza en la tierra? Sí. Bueno, respeto sus ideas. Mañana vuelvo a verle. Y el tercer día volví y le dije, mire, hagamos una apuesta. Digo, total, si el cielo no existe y Jesús es un invento de la humanidad y no hay nada después de la muerte, usted no tiene nada que perder. Pero ¿y si existe? Usted tiene muchísimo que perder, toda la eternidad. Digo, no tiene nada que perder y mucho que ganar. ¿Qué le cuesta creer? Y la verdad es que el hombre empezó a pensar y dijo, pues tiene usted razón, padre, no tengo nada que perder. Digo, bueno, piénselo y rece un poquito. Pídale a la Virgen María, pídale a Dios que le dé un poco de luz. Mañana vuelvo. Y volví al cuarto día y le dije, bueno, ¿y qué pensó? Creo, padre, que algo tiene que haber, ¿no? O sea, venimos a este mundo y todo se va a acabar así de un momento para otro sin nada más. Algo tiene que haber. Digo, muy bien. Digo, yo creo que usted acaba de conquistar el corazón de Dios. Así como el buen ladrón en la cruz, una sola frase. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando me despedí aquel cuarto día, recuerdo que ya estaba yo en la puerta cuando me dice, padre, venga, quiero decir una cosa, por si no nos volvemos a ver, quiero que usted sepa que tiene usted un amigo aquí en la tierra y seguirá teniendo usted un amigo en el cielo, si es que hay. Y ciertamente no lo volví a ver, se murió aquella misma noche. Lamentablemente no hubo funeral en la tierra porque la costumbre de aquella gente comunista era llevarlos a la municipalidad, cantar la internacional comunista con la bandera roja y llevarlos al cementerio. Pero yo estoy seguro de que allí tenemos un amigo. Y como estas historias que yo les acabo de contar, yo creo que ustedes tendrán también otras muchas que nos pueden iluminar precisamente para entender el misterio de lo que hoy está sucediendo en medio de nosotros. Es la salvación la que se hace presente realmente en nuestro mundo. Es una historia de salvación de la que cada uno de nosotros se tiene que hacer protagonista, no espectador. No vengamos aquí simplemente a escuchar, sino a vivir el misterio de Dios con nosotros.
Leemos en San Lucas, y sucedió que mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz un hijo. Su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. ¿Se han dado cuenta de que son 3 líneas nada más? En 3 líneas de la Biblia está recogido el mayor misterio de amor que ha vivido la humanidad entera a lo largo de toda su historia. 3 simples líneas. Dios nace en la pobreza, en un pesebre, rodeado de animales, ¿no?, envuelto en pañales. 3 líneas que nos cuentan el acontecimiento más solemne de la historia, pero 3 líneas que yo digo luego, hemos dejado una página en blanco, que cada uno se ha encargado después de ir, no voy a decir rellenando, sino embadurnando. Porque yo creo que después de esas 3 líneas, todo lo que nosotros hemos escrito acerca de la Navidad está fallado. Yo veo hoy lo que son nuestras Navidades y no veo nada más lejos de la realidad de aquella primera Navidad. Algo hemos hecho mal. Empieza un gran amigo sacerdote, Alessandro Pronsato, un libro que escribió que se llama Evangelios Molestos. Y empieza diciendo así, 3 líneas realmente molestas, porque si disipamos la tupida niebla del sentimentalismo con que las hemos rodeado, constituyen la condenación más despiadada de nuestra Navidad. 3 líneas que nosotros hemos escrito, después renglones y renglones, párrafos y párrafos, libros y libros, cargados de cursilería, de ficción, además de folclore y sentimentalismo. Y ahí está nuestra Navidad, que parece más un pretexto para vestir de color nuestra religiosidad. Termina diciendo el padre Pronsato, ¿y no creen seriamente que hemos deshecho la Navidad? ¿Que hemos saboteado la pura sencillez de aquellas 3 líneas? Hemos profanado el silencio de aquella noche, esa condición indispensable para que la palabra baje a la tierra. Lo hemos roto porque resultaba demasiado molesto para nosotros. Destapando ruidosamente hoy, esta noche, como posiblemente todos haremos, millones y millones de botellas de champán. Hemos roto ese silencio de Dios. Hay un texto descriptivo en el libro de la Sabiduría, capítulo 18, que dice precisamente, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo desde el trono real en medio de una tierra condenada al exterminio. Es palabra de Dios. Y yo digo, no hemos inutilizado la Navidad en cierto sentido. Sinónimos de inútil es ineficaz, infructuoso, vano, inane, baldío, ruco. Lo acostó en un pesebre porque no había sitio en la posada, es lo que leemos. Puertas cerradas, decíamos. El hombre se fortalece, ¿no?, en sí mismo, huyendo de todo lo que le pueda afectar. Y quizá nosotros hoy le dejemos entrar. ¿Por qué? Porque somos más educados que aquellos habitantes de Belén de hace 2000 años, posiblemente, pero conseguimos, yo digo a veces, que su presencia nos resulte inocua. ¿Hemos abierto a Dios las puertas de nuestros hogares? Sí, seguramente todos nosotros hemos puesto nuestras figuras de nacimiento en el salón de nuestra casa, hemos adornado nuestros hogares prudentemente, pero ¿realmente la Navidad nos tocará el corazón? La Navidad auténtica, no las luces de colores, no los regalos, no las cenas que hoy todos compartiremos en familia. ¿No se han dado cuenta de que de esta manera estamos inutilizando la Navidad con una conducta mucho más detestable incluso que el de haberlo dejado fuera porque lo tenemos dentro pero lo ignoramos y nada nos cambia? ¿Y esto por qué? Se lo digo en 3
expresiones. Primero, porque Él viene a traernos luz. Un pueblo que caminaba en tinieblas, dice el profeta Isaías, vio una luz intensa. Sobre los que vivían en tierras de sombra, una luz les brilló. Dios viene a traer luz al mundo, pero es una luz molesta, indiscreta, fastidiosa, provocativa, que deja en evidencia todas nuestras miserias. Y por eso nos avergonzamos en una noche como hoy. Y nosotros, a veces como niños, lo que hacemos es simplemente cubrirnos los ojos con las manos para defendernos de esa luz que emana precisamente la cueva de Belén. Segundo, Jesús viene para llenarnos de alegría. Es la gran expresión que escuchamos en una noche como hoy. Lucas 2 dice, no teman, pues os anuncio una gran alegría. Un Dios les ha nacido. Es la proclamación de los ángeles a los pastores de Belén. Alegría porque ahora sabemos que hay un Dios que piensa en nosotros, que piensa en el hombre, que baja hasta el hombre desde el cielo, que se hace hombre él mismo, que se hace caminante con nosotros, compartiendo nuestras miserias y sobre todo liberándonos de nuestro pecado con su infinita misericordia. Alegría porque se nos da una nueva posibilidad, empezar de nuevo, alejarnos de todo eso que oscurece nuestra vida, que nos entristece. Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Este es el gran misterio, pero a veces nos negamos a vivir esa felicidad que Él nos trae. Y tercero, Jesús nos trae sus dones, sus regalos. Y mejor habría que decir que Él mismo se ha convertido en regalo para nosotros, en don. Pero estamos tan ocupados llenando nuestras manos con regalos materiales insignificantes que olvidamos lo fundamental, que es Cristo. Ahogamos el don con montañas de papeles de color, de envoltorios, y así hemos conseguido inutilizar verdaderamente la Navidad. Y la pregunta que debemos de hacernos ahora es, ¿podemos cambiar esto? ¿Podemos y debemos cambiar esto? Y la verdadera pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo invertir esta dinámica nuestra tan materializada en torno a esta fiesta? Primero, debemos convertirnos nosotros en luz, como Él lo hizo un día, dejando que su luz nos penetre y nos transforme. Segundo, convertirnos también nosotros en testigos de la alegría de Jesús, de la alegría cristiana, de la alegría de la fe. No ser simplemente odiosos, custodios y guardianes, inquisidores de la verdad. Hemos empezado a construir la casa por el tejado y hemos reducido la religión simplemente a una moral de mandamientos, cuando nos hemos olvidado que de los cimientos son la fe, la experiencia de Dios, la vida con Cristo. Desde ahí es que tenemos que empezar a construir realmente nuestra vida cristiana, para que todos precisamente entiendan, aquellos que nos rodean, que Jesucristo trae un mensaje de salvación y no de condenación, un mensaje de liberación y no de opresión, un mensaje siempre de alegría y nunca de tristeza. Dios no nos pide nada y nos lo da todo. Esto es lo que tenemos que entender. Y tercero, convertirnos nosotros mismos en don. Todos, creo que todos vamos a hacer algún regalo en este día. Ya los hemos comprado, ¿verdad? Están listos ahí al pie del árbol. Pero quizá lo más hermoso no sea ese detalle que vas a tener con tus personas más cercanas y queridas. Eso es fácil, demasiado cómodo incluso diría yo. Pero convertirte tú mismo en regalo para los demás. Hacerte tu regalo para tu hijo, para tu hija, para ese nieto que nunca ves, para esa esposa a la que ojalá que le hayas traído un bonito regalo en este día. Para ese esposo a veces tan huraño, ¿no?, que se niega hasta ponerte el cachete para que le des un beso. Hacerte tu regalo para él, para tu vecino, para tu compañero de trabajo. Hacernos regalos. Tenemos el deber de convertirnos en regalo y ser un don para los demás. Y debemos siempre, siempre sentirnos deudores con todos.
Todo lo que tenemos lo hemos recibido gracias a ese niño que hoy vemos entre pajas en un pesebre. Todo gratuitamente. Y nosotros nos aferramos muchas veces a lo poco que tenemos. Seamos generosos, vivamos alegres, contemplemos la luz y ese grito de alegría que viene hoy desde el cielo. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Que el gesto que nos vamos a dar hoy en esta Eucaristía de verdadera fraternidad sea auténtico. Y pensemos en todos aquellos con quien hoy tenemos una deuda de fraternidad, con aquellas personas que a lo mejor no hemos sido capaces de convivir y de amar, aunque es nuestro deber. Queridos hermanos, feliz Navidad a todos, que tengan una noche dichosa y que disfruten sus cenas en familia. Que así sea.